Buenas noches, nuevamente con ustedes, programa número 19 ya de El Compromiso del Laico, ¿no es cierto? La próxima semana, el 20º programa, terminaremos Serán y haremos un raconto de lo que ha sido nuestro Compromiso del Laico. Pero hoy tenemos un tema que hace tiempo que quería tratar y quería tratarlo con especialistas. El Sínodo de Obispos de la Iglesia Católica del año 2012 identificó como uno de los grandes desafíos para la evangelización actual la aparición de lo que llaman nuevas formas de gnosis, nuevos gnosticismos, a través de los cuales, y cito textualmente al sínodo, la ciencia y la técnica corren el riesgo de transformarse en los nuevos ídolos del presente, es decir, una ciencia y una técnica desajadas de toda regulación ética y que pretenden dar ideológicamente respuesta a toda la problemática del hombre en la actualidad. Y agrega el sínodo con gran sapiencia, ¿no?, que es fácil hacer de la ciencia nuestra religión, a la cual dirigir nuestras preguntas sobre la verdad y el sentido de la esperanza que tiene todo ser humano, sabiendo que solo recibiremos respuestas parciales e inadecuadas. Acá, con gran elegancia, el Sínodo de los Obispos nos dice, con toda claridad, el peligro de la conformación de una nueva religión que se ha conformado, lamentablemente, y que busca con toda intencionalidad la sustitución de la auténtica religión de Cristo, es decir, de la religión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para dilucidar este problema del gnosticismo, de la gnosis, tengo un invitado al cual se ha especializado y aprecio muchísimo, el doctor Horacio Sánchez de Loria Parodi. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Un gusto saludar. Muchas gracias por la invitación. Mereces prestigiosa cátedra y ya longeva cátedra. Sí, bueno. Con muchos es un gusto muy importante. Bueno, ¿quién es Horacio? Aparte de ser un gran amigo mío y un católico comprometido. Abogado, licenciado en psicología, doctor en Derecho, las tres por la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, miembro de varias instituciones científicas, entre ellas compartimos la pertenencia a la Sociedad Tomista Argentina, miembro del Instituto de Filosofía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, pese a su juventud, autor de 11 libros y más de 50 artículos en revistas científicas del país y del extranjero, gran trabajador intelectual. Últimos libros: El pensamiento jurídico político de José Benjamín Gorostiaga, en el año 2007, El pensamiento jurídico político de Tristana Chava Rodríguez, 2009, Apolinario Casabal, un jurista del 80, 2011. ¿Por qué cito estas tres obras? Porque este programa, Horacio, tiene el objeto de marcar el compromiso que como laicos tenemos, católicos, tenemos con nuestra inserción en la sociedad. Y vos has tomado tres arquetipos que fueron laicos católicos. Bueno, vamos a entrar en materia y voy a dejar de hablar yo y vas a hablar vos ahora. Primera pregunta concreta. ¿Cómo podemos caracterizar a esto que se llama la gnosis o gnosticismo en su evolución histórica, teniendo presente, claro está, los contenidos básicos de la Constitución que denuncia el sínodo como opuestos a los principios católicos, es decir, su concesión del hombre y la sociedad, Horacio? Claro. Bueno, fíjate que en la Semana Tomista de este año, 2013, se trató el tema de la vitalidad de la fe frente al gnosticismo, un título muy bien logrado, ¿no? Sí. Es decir, sí, la siempre vital fe frente a los movimientos gnósticos. El Sínodo de Obispos del 2012, claro, alude al gnosticismo. Alude en el sentido de hace referencia a la ciencia y la técnica, claro, como si fueran el camino exclusivo para dar respuesta a todas las inquietudes humanas. Una especie de cosmovisión. Como una especie, claro, de dar una cosmovisión. Sí. Nosotros estamos estudiando el gnosticismo político, vamos a referirnos, digamos, en este caso, al gnosticismo político. Entonces, toda una evolución histórica. Supongo. Claro, es interesante que el sínodo haya hablado, digamos, de la gnosis, porque la gnosis alude a una serie de doctrinas, sectas declaradas heréticas por la Iglesia de la antigüedad, cuyo contenido es bastante complejo, ambiguo y difuso, y que
se ha distinguido, se ha dividido, digamos, en la historiografía, se puede distinguir entre un gnosticismo mágico vulgar, cuyo representante es Simón el Mago, que está en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Claro. ¿Te acordás que es esa persona que frente a Felipe, que era el evangelizador de Samaria, él quería tener esos poderes, entonces decía, bueno, a ver, ¿por qué no me dan esos poderes? Así yo también puedo hacer milagros. Era un hombre que se había convertido, pero que era un mago. Sí, sí. ¿Cuántos hay como Simón hoy en día, no? Que dan soluciones. Claro, surgen nombres inmediatamente. Sí, que pretenden... Que hacen los horóscopos. Los horóscopos, claro. Sí. Y que piden seguramente bastante dinero como para dar un consejo, para ver cómo sigue la vida de las personas. Simón el Mago también era interesado, ¿no? Era interesado para eso. Sí, Simón el Mago decía, bueno, claro, los apóstoles, yo veo que, ¿te acordás que en Samaria estaba predicando Felipe, pero fue Juan, como no era apóstol, entonces fue Pedro y Juan, y ellos impusieron las manos. Entonces él decía, bueno, veo que al imponer las manos se producen muchos milagros. A mí me gustaría también, como soy mago, me gustaría también a ver si me imponen las manos, y si no, estaría dispuesto a pagar también para ver sería Esto sería una gnosis mágico vulgar. En la historiografía después se distingue otro tipo de gnosis, que sería una gnosis más elaborada, intelectualmente, ya llamada una pretensión de mitológica. ¿No? Sí, en el gnosticismo vamos a ver que hay una pretensión de elitismo, claro, porque gnosis alude a, quiere decir conocer, ¿no? El conocimiento en griego, sí. Y ese conocimiento, por supuesto, que está dirigido a determinadas personas, digamos, a la élite intelectual. Claro. Por eso diría que en la historia, digamos, del gnosticismo se podría distinguir este gnosticismo mágico vulgar, representado por un lado. Un gnosticismo más elaborado, que se llama gnosticismo mitológico, representado por la Pistis Sofía, sí. Y después un gnosticismo ya más intelectual, al cual, representado por varios autores, como Valentino, Marción, sí. Al cual se refiere en varias partes San Agustín. El padre Membiel, ¿te acordás? Trató el gnosticismo de la cábala, ya en el ámbito judío. Las sectas gnósticas, las doctrinas declaradas heréticas gnósticas, son una especie de combinación de elementos griegos, judíos y cristianos. Un sincretismo. Es una especie, claro, de eclecticismo, sincretismo, sí. Judío, griego, cristiano y, bueno, sí. De pensamientos antiguos. Y entonces hay un autor muy interesante que se llama Erich Feigelin, sí, ¿no? Alemán, que es un hombre, es un autor alemán de origen judío askenazí, pero su papá era luterano, su mamá católica, sí. Y que fue un gran estudioso de la ciencia política, era discípulo de Kelsen, de Hans Kelsen, fue profesor en la universidad, estudió en Viena, y después dio clases en Oxford. Él era, cuando invaden los nazis Austria, se exilia en Estados Unidos, dio clase, sí. En Stanford, murió en Stanford, sí. Sí, dando clases allí. Y él entonces tiene una hipótesis interesante, digamos, a propósito de este tema. Él vincula aquellas sectas gnósticas, sí. Antiguas, de las que nos estamos refiriendo, esas sectas a las cuales se refirió en el siglo II San Ireneo de Lyon, en su célebre libro contra los gnósticos, contra los herejes. Correcto. ¿No? Y él trata de buscar una vinculación entre el contenido de aquellas sectas y las ideologías políticas modernas. Claro. Y tenemos una especie de gnosticismo político. Entonces, claro. Él dice que su hipótesis es que las ideologías políticas, todas las ideologías políticas, incluso las corrientes de pensamiento moderno, no solo las ideologías, ya sea, él las enumera, ¿no? El humanismo liberal, el idealismo, el marxismo, el nacionalsocialismo, el fascismo. Todas ideologías. Y no solo estas ideologías, sino también las corrientes de pensamiento. Como podían ser el freudismo, el feminismo radicalizado. Claro. Inclusive dentro del campo de la Iglesia, la teología de liberación. En sus fases radicalizadas. Inclusive en una fase radicalizada podríamos... Porque me equivoco, claro. Horacio, bueno, sí, claro. Me equivoco si digo que muchos de los mesianismos políticos tienen una base, esta pseudo-mística gnosticista. Claro, en realidad ese componente, hay un componente mesiánico en las ideologías modernas, en todas las ideologías modernas. Claro. Viste que ese componente mesiánico es contradictorio, ¿no? Porque
varía, es diferente, no es lo mismo en el liberalismo que en el marxismo, en el fascismo, en el nacionalsocialismo, pero hay una idea mesiánica, hay una idea de redención, de una idea de redención política, es decir, salvar a la humanidad políticamente, claro, que la humanidad tendría una salvación de tipo político. Claro, que es el paraíso en la tierra. En realidad, claro, la idea de todas las ideologías es hacer el paraíso en la tierra, claro, y solucionar definitivamente los problemas humanos. Claro, o sea, tener una respuesta definitiva. Entonces, ya después de esto no tendríamos problemas. Digamos. Entonces, como segunda gran interrogante, se me plantea el siguiente. Podemos decir que el gnosticismo, la gnosis, ¿no es cierto?, en general, se presenta como un sistema ideológico. Sí, fundamentalmente como un sistema ideológico, porque Feigelin, que era un hombre muy inteligente, él decía cuál era, digamos, el contenido que le parecía análogo en las sectas gnósticas con las ideologías. Él veía que en las sectas gnósticas había un intento de hacer inmanente el mensaje cristiano. Él decía, hacer inmanente la soteriología cristiana, es decir, el mensaje cristiano. Sí. ¿Te acordás que las sectas gnósticas tienen variedades, como es un pensamiento un tanto complejo, difuso, pero podríamos, digamos, hacer una síntesis o una clasificación? Los puntos esenciales podrían ser que Dios es inaccesible y que Dios en lugar de haber hecho una creación ex nihilo, es decir, de la nada, se ha proyectado en los seres, ¿no? O sea que hay como irradiación, y es una especie de panteísmo. Claro. Y el hombre tendría una chispa divina, ¿no? Esto es la redención, claro, de Cristo consistiría en que el hombre descubra la chispa divina. Si el hombre tendría también como misión descubrir la chispa divina, pero dentro de sí mismo. Esto me lleva al pensamiento siempre que nos enseñó tan bien nuestro querido padre Castellani, ¿no? Teilhard de Chardin, como decía él, y el Cristo en evolución, el cosmos autohaciéndose, un punto alfa y omega, decía mucho del misticismo, ¿no? Del gnosticismo. ¿Qué se busca con esto, Horacio? No se estará buscando, quizá, me parece como evolución, vos me podés ratificarlo, aniquilarle en el hombre la idea de trascendencia y su condición de criatura. Claro, la nota común de todas las ideologías, veía Feigelin, de las ideologías políticas modernas, está dada por el principio de inmanencia, es decir, por hacer terrenal lo que es trascendente. El mensaje cristiano es fundamentalmente, la salvación cristiana es trascendente, no es inmanente, ¿no? Claro. En la tierra no se va a producir. En la tierra comienza el reino, pero el reino está planificado en la trascendencia. Correcto. Las ideologías políticas hacen un sustituto de la teología, se subrogan, digamos, como decíamos los abogados, en la teología, y pretenden ser los redentores de la humanidad. O sea que hay una intención, es una nueva religión, sustitutiva de la religión. Evidentemente las ideologías políticas, claro, tienen, por supuesto, como que tienen sus gradaciones, pero la experiencia humana que se ha mostrado desde el florecimiento del racionalismo hasta el día de hoy, muestra cómo ha ido en un avance feroz hasta la aparición de los totalitarismos, ¿no? Las ideologías más totalitarias, digamos, las que ya pretenden abarcar toda la realidad humana, y ahí se ve más claro esa idea de mesiánica de redención. Claro, y esa inmanencia, ¿no? Innegadora de la trascendencia. Claro, fíjate que acordar, él hablaba, por ejemplo, hacía alusión a Hegel, con esa idea de querer el Estado, comprender, claro, el Estado como representante del espíritu absoluto, pero digo que viene a ser Dios, que viene a ser Dios en la tierra, sustituye al Dios inmanente, claro, entra en el Dios inmanente, y que quiere, para decirlo, viste, claro, que quiere, Hegel pretendía tener el conocimiento de la totalidad, es decir, tener la clave. ¿Qué actualidad, Horacio? ¿Qué actualidad lo que estás reseñando tan bien, ¿no? Este gnosticismo político, para redondear este primer bloque de desarrollo, ¿no? Es un proyecto estrictamente secularista, ¿no es cierto? Claro, es un proyecto, lo que se ve realmente es un proyecto estrictamente secularista, inmanentista, ¿no? De hacer inmanente el mensaje cristiano. Claro. Feigelin veía cómo la política es una representación existencial, el orden político representa una realidad humana, y él veía cómo ese orden político cada vez se hacía más inmanente, hasta
terminar en las experiencias del totalitarismo. Y él vivió esa experiencia, porque él se tuvo que ir de Austria cuando invaden los nazis y se tuvo que ir, bueno, claro, exiliarse, ¿no? Bueno, pero también vamos a ver, vamos redondeando este bloque, entonces, el primer bloque, podemos a línea conclusiva señalar entonces esta relación íntima que hay entre gnosticismo, su aplicación a la política, que bien llamado gnosticismo político, claro, y los sistemas que han dominado. Yo creo que inclusive el sistema demoliberal y neoliberalismo, liberalismo y neoliberalismo tiene una gran dosis de gnosticismo atrás, porque por ejemplo, convertir lo económico en factor explicativo, Adam Smith, pienso, Stuart Mill, explicativo de inclusive las relaciones sociales, es un elemento que tiene raíces gnósticas, raíces pseudomísticas. Bueno, pero vamos a seguir en otro. Retomamos nuestro programa y siguiendo el análisis que acá nuestro invitado, el doctor Horacio Sánchez de Loria Parodi, ¿cuáles serían, Horacio, entonces, para ir redondeando y penetrando un poquito, llevando más el cable a tierra a los sistemas políticos contemporáneos, cuáles serían las corrientes ideológicas que constituyen estos sistemas políticos contemporáneos y que tienen evidentemente raíces gnósticas? O sea, bueno, ¿cómo sería esto el gnosticismo político? Bueno, porque fíjate que en realidad el gnosticismo político se expresa a partir del auge del racionalismo, ¿sí?, que tiene su florecimiento especialmente en la Ilustración, con el idealismo, el positivismo. Es decir, que están representadas la ideología la liberal, la ideología positivista, el idealismo, el marxismo, el nacionalsocialismo, es decir, las reacciones, digamos, también de derecha a esta posición de fascismo. Y Feigelin coloca también las corrientes de pensamiento. Por ejemplo, el freudismo, que no es una ideología política, pero que ha tenido bastante... No, incidencia, hay un freudismo político. Claro, casi podríamos decir que hay como... El pansexualismo, como que impera tanto en el mundo occidental, sin duda alguna tiene raíces en pensamiento de Freud y de los seguidores de Freud. Wilhelm Reich, el creador de la revolución sexual unida a la revolución marxista, es un producto freudiano. Bueno, y acá nuestras facultades de psicología, porque sos psicólogo. Sí, porque estudié aparte en la UBA, así que claro, en la UBA. Prácticamente es una facultad. Y es una facultad de psicoanálisis. Es decir, bueno, hoy también con... ojo, no desvirtuamos, pero ha tenido corregime como profesional. No desvirtúo los valores que tiene Freud en los descubrimientos que hizo del psicoanálisis. No. A Castellani. Al padre Castellani con el libro Freud en cifra. Claro. No. Pero no, la psicología humana, que para mí me hizo entender la psicología. Y psicología humana. Bueno, sí. Pero evidentemente... Pero hay una nota ideológica, claro. Hay algo de gnosticismo ahí, por eso hace bien señalarlo como corriente de pensamiento. Claro, exacto, y hace una linda observación. Dice que en realidad hay una como simplificación psicológica en el alma, dice, del hombre, porque en tanto, por ejemplo, San Agustín decía que el alma del hombre tiene una tensión entre el amor sui y el amor dei, claro, así como esa ciudad de Dios, el amor a sí o el amor a Dios. El amor a sí mismo o el amor a Dios. Claro, esa lucha entre las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, la ciudad inmanentista, se da en primer término en el corazón de cada persona. Claro. Entonces él dice muy interesantemente que estas corrientes gnósticas, en realidad modernas, hacen una simplificación de esa lucha. Entonces la psicología, el alma humana en el alma humana solo habría tensiones en cuanto al amor sui, es decir, solamente en nuestra alma habría tensiones, disputas sobre qué es lo que más me conviene a mí. Todos problemas, nada más que problemas, digamos, terrenales. ¿Cuál sería el corolario? El egoísmo sería la virtud propia. Claro, como si yo no tuviera me viene a la mente Sartre. El hombre es libertad en proyección. ¿Qué se opone a mi libertad? La libertad del otro. Por lo tanto, para ser plenamente libre, tengo que someter al otro. Y lo hizo prácticamente. Sí, bueno, por lo menos estuvo a favor de varias ideologías que sometían. Claro. Ahora,
hay un aspecto que y es interesante, fíjate esto, porque es como que no hay, claro, que parece que la lucha humana, la lucha del alma humana estaría, en esa lucha solamente estarían representadas corrientes que tienen que ver con mis deseos, mis expectativas, mis proyectos vitales y nada más. Así que no habría esa tensión hacia la trascendencia. Claro, el hombre es un ser que está preocupado exclusivamente por satisfacer sus inquietudes, sus necesidades. Claro, y si reduzco lo espiritual, y lo reduzco, inclusive lo espiritual lo interpreto materialmente. Demasiado humano, ¿no? Se explica el hedonismo, el consumismo, se explica la sexualidad entendida como la satisfacción genital, el sexismo, nada más. Claro. Pero hay algo también que me llama la atención, ¿no? Este siglo de las luces, esta época del racionalismo, no pretende este gnosticismo explicar racionalmente lo que no es explicable racionalmente. Claro, bueno, fíjate que los gnósticos en realidad, los gnósticos históricos, digamos, la secta, ¿no? Estaban muy preocupados por el problema del mal en el mundo. Claro. Es decir, esa era la idea. Entonces, los gnósticos, acordate que decían que el mundo en realidad no era fruto de Dios, sino de un demiurgo, de un ser intermedio, llamado, había seres intermedios, León, que creó el mundo, es decir, creó el universo sensible y los cuerpos. Como una emanación de sí mismo. Claro, y eso sería malo. Sí. Es decir, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la materia, con lo sensible, sería lo malo. Claro, como los cátaros. Sí, porque los gnósticos pensaban eso. Es decir, los gnósticos eran esencialmente dualistas, ¿no? Entonces decía, el hombre tiene una lucha un aspecto malo y un aspecto bueno. El aspecto malo es el cuerpo. Como decía Platón, ¿no? Es decir, el alma está encerrada en el cuerpo en el sentido de que el alma tiene que sufrir esta cárcel desgraciada del cuerpo. Eso hace que los gnósticos tiendan a un rechazo hacia todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la materia, lo sensible, y una especial consideración hacia lo intelectual, lo mental, lo extracorpóreo. Las religiones para los elegidos y la religión para el pueblo simple. El gnosticismo crea además eso, para esa hacerlo dualidad también. Habría como una especie de estado mayor de la religión, que serían los elegidos, porque son las personas que han llegado a comprender verdaderamente. Por los gnósticos decía, la redención de Cristo, ellos pensaban de que había una serie de enseñanzas que eran extraevangélicas, que eran nada más que habían sido dadas para los iniciados. Claro. Fíjate hoy cómo pululan, ¿no? Los grupos de iniciados, de metafísica, bueno, magos, y Macri, quiromancia. Macri que tuvo a un loco, perdón, o sea, un adivino. Que se llevó no sé cuánta plata de acá. Que se llevó no sé cuánta. Lo alcanzó a pagar en la aduana un poquito, ¿no? Estaba pagado en la aduana. Es decir, y mucha gente paga incluso un honorario altísimo para preguntarle a ver si mañana voy a tener un problema, si voy a solucionar este problema, voy a conseguir trabajo. Mirá, Horacio, esto ratifica que cuando el hombre mutila lo auténticamente, lo auténticamente religioso, tiene que buscar sustitutos, y ahí surgen los ídolos. Bueno, acordate ahí volvieron el sínodo. Sí, acordate lo que decía Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en todo. Cree en todo. Y se cree todo lo que le dice. Lo que es grave es creer en sí mismo y se autoendiosa. Y ahí rechaza su limitación. Por esto te insistía yo en este propósito de explicar racionalmente lo que no es explicable racionalmente. Claro, lo que ¿Cómo explicar racionalmente, perdóname, sí, cómo no, el amor de una madre a su hijo, o un hermano que concede un órgano, un trasplante a su hermano? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo explicarlo racionalmente? El valor del sentimiento, no presuntamente sentimental, el valor del sentimiento en el hombre es muy importante. Pretender racionalizar eso es un gravísimo peligro, porque el Estado, ahí caemos en el matiz totalitario, puede intentar claramente inclusive determinar lo que es bueno y malo para vos. Sí, bueno, por supuesto, ahora íbamos a ver cómo el Estado se ha transformado hoy en la fuente de la moralidad. Es decir, como correcto, esto me lleva a la otra pregunta que te quería hacer. Desplayate en esto, que es importante. Por eso decía que los gnósticos entonces es importante, ¿no? Ver cómo el dualismo provoca un gran un descarrilamiento. Decía, hay un descarrilamiento del espíritu humano a través del racionalismo. Es decir, Feiglin decía bien, hay un descarrilamiento.
Un descarrilamiento en el sentido de que se ha ido para el lado que no corresponde y entonces el humanismo, como decía acá, el humanismo ateo termina siendo un humanismo contra la persona humana. Es decir, se logra hacer realmente una organización de convivencia dirigida a perjudicar a la persona humana en lugar de favorecerla, ¿no? Esto explica, cuando no se aleja del evangelio. Claro, y esto explica por qué con tanta fuerza el magisterio enfrenta la cultura de la muerte, claro, con la cultura de la vida. Con la cultura de la muerte, que nosotros hemos insistido todo el año en ratificar este compromiso del laico que tenemos de enfrentar esta cultura de la muerte, involucra conocer la esencialidad de la cultura de la vida, ¿no es cierto? La vida es la esencia del amor de Dios. Dios no tenía necesidad de nosotros. Claro, nosotros somos frutos del amor. Sí. Somos frutos del amor. Y más aún, como era imposible, una vez que rompimos nuestra relación con el Creador, era imposible que nosotros alcanzáramos. Se intentó con la Torre de Babel y fracasó. Claro. Alcanzar al Señor. En un acto de infinito amor, Dios decide encarnarse, tomar nuestra débil fragilidad humana y hacerla propia, y de esa manera estar en un plano de igualdad para poder redimirnos. Es un acto de infinito amor que yo nunca me va a alcanzar de asombrarme a mí y de ratificarme en la verdad de la religión cristiana, en la auténtica verdad. Y mira, podríamos decir que el gnosticismo es como una especie de lucha contra la humildad. Correcto. Es como una especie de cruzada contra la humildad. La humildad es la verdad. Sabemos que la humildad es la verdad, porque nosotros somos, claro, es la soberbia hecha política. Por eso, o el pecado, digamos, llevado al pecado colectivo, no pecado individual, sino el pecado original colectivo. Sí. Claro. Por eso habla de un pecado social, ¿no es cierto? ¿Te acordás clase? Hablaba esto ha entrado en la teología católica, lamentablemente. Pero decime una cosa, virtud de esto. Esto explicaría como calificó muy bien Benedicto XVI, siendo ya cardenal Ratzinger, ¿no? Claro. Después como Santo Padre, esa dictadura del relativismo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, sí. En definitiva, la culminación, el fruto es el relativismo, porque las ideologías lo que tienden, precisamente como decíamos, es a hacer absolutamente humana, llevar a Dios, al hombre, hasta transformar al hombre en Dios, como decía Feuerbach, Marx o Nietzsche. Claro. Bueno, el momento decisivo de la historia va a venir cuando la persona humana se dé cuenta que en realidad, cuando él habla de Dios, está hablando de todos sus mejores deseos y lo está proyectando para afuera. Él tiene que serse él Dios. La crítica psicológica. Y como dice Nietzsche, entonces ahí vendrá el superhombre. Claro. Y mirá lo que ha sido el superhombre. El racionalismo político, que comienza, con la Ilustración, tiene un lindo final, digo, entre paradójico, ¿no? Que son las guerras mundiales, donde se termina la idea del progreso, porque el racionalismo termina en esta violencia descarada, terrible, que fueron las dos guerras mundiales y las guerras posteriores que se continúan. Bueno, redondeando este segundo bloque, Horacio, ¿qué podemos decir en los sistemas políticos hoy imperantes? Si en nuestra patria hay una presencia de este gnosticismo político, evidentemente. Bueno, mira, ¿te acordás? La idea del gnosticismo era que para el gnóstico el mundo está mal, ¿no? El mundo está mal organizado, entonces hay una solución para el mundo. Esa solución es un tipo de conocimiento especial que lo tienen pocos, pero con ese conocimiento nosotros históricamente vamos a solucionar todo. Y ese conocimiento lo suele tener un caudillo o una persona encarnada. Él o ella. Sí, claro. Siempre, ahora, esa idea de que hay una solución para todos los problemas, que hay una clave de bóveda concreta, ¿no? Era la expresión precisamente del racionalismo y de la soberbia. Esa soberbia, digamos, los que hablaba en términos más complicados con el gnosticismo, se vio después en el Estado, se ve ratificada en el Estado, por eso hoy en todo lo sufrimos todo, se vio ratificada en el Estado, porque el Estado-Nación, que nació como fruto del racionalismo político, ha sido un instrumento que ha ido desgajando, desarticulando a la sociedad. Porque el Estado, en lugar de ser el gerente del bien común, el cauce para el desarrollo, la evolución de las comunidades, del progreso social, ha pretendido modificar la sociedad, los criterios, las costumbres, las leyes, la manera de pensar.
llegar hasta el Perfecto. corazón de la persona, Perfecto, Horacio. prefijado a través de una idea previa racional. En el tercer y último bloque vamos a profundizar un poquito este tema y me interesa mucho que analicemos cuáles son las características específicas de estos movimientos gnósticos. Pensé y ya continuamos, Dios, mediante nuestro compromiso del laico. Continuamos pues con nuestro programa y estamos viendo con nuestro invitado de hoy, Horacio Sánchez de Parodi, estamos viendo este gnosticismo político. Y ahora me interesa, Horacio, que puntualizaras dentro del tiempo que tenemos, Claro. cuáles son las características de estos movimientos y sobre todo cómo han ido concretando políticas, sistemas políticos, este gnosticismo político, sistemas políticos que han logrado, mediante supuestos consensos, torcer el sentido común, sustituir el auténtico sentido común y plasmar leyes que son realmente deshumanizadoras, contrarias al sentido común. Pienso en todo lo que es aquellos valores innegociables, inclaudicables que defiende el magisterio y la iglesia, la vida, el matrimonio de un hombre con una mujer, la igualdad esencial de los seres humanos conservando el respeto a las diversidades en el sentido de accidentes complementarios. Es decir, todos aquellos aspectos que llevan a este mundo que cuando las mismas Naciones Unidas dice que suprimiendo un 10% de lo que invierten los países desarrollados en armamento se acaba el hambre en el mundo, claro. Pero cada 8 segundos muere una criatura. Muere una criatura, claro. Muere una criatura. Esto nos lleva a un antihumanismo. ¿Cuáles serían entonces, Horacio, estas características? Mira, se nota tan clara la acción elefantiásica de este racionalismo, del Leviatán, para decirlo bien claramente, para hablar de Hobbes, que están sacadas de la Biblia. Sí, de la Biblia. De la Biblia, Leviatán. Este Leviatán ha hecho tal acción que ahora nosotros, como dicen ahora, consideramos como natural muchas cosas. Es decir, por ejemplo, que el Estado esté rigiendo toda la vida familiar, nos parece algo, ¿cómo no va a regir? Hay 5 millones de leyes sobre el tema familia. Sin embargo, esto es muy, muy moderno en la historia de la humanidad. El Estado ha ido avanzando, este Estado-nación elefantiásico, Leviatán, ha ido avanzando. Entonces, en lugar, por eso decía, de ser el acompañante del crecimiento orgánico de la vida social, es el que intenta desarticular la vida social. Y en el campo de la educación, en el campo de la familia, en el campo de la salud, ahora se ha metido, claro, se murió Dios para el racionalismo, ahora se tiene que morir el Hijo de Dios, que son los hombres. Entonces hay un desprecio muy grande por la vida humana. Fíjate que la gran discusión del Código Civil ha sido a ver si podemos manipular, a ver si en lugar del artículo 19, si hacemos que la concepción sea entendida cuando se implanta el óvulo, así las empresas de fertilización pueden ganar plata manipulando el embrión hasta el momento que lo implantan. Es algo claro, porque ya sabemos que esa es la gran discusión. La vez pasada escuchaba un programa por Canal 13, vergonzoso, en donde un médico que se decía científico y una dueña, no sé si de una empresa de fertilización asistida o una ONG relacionada, decían, qué barbaridad lo que está haciendo la iglesia, diciendo cualquier cosa, ¿no? Hablando de dogmas, como si estos fueran dogmas. Bueno, hablando de dogmas de la vida humana. Claro, porque ellos pretendiendo de que el embrión sea considerado una simple cosa para poder manejar y manipular el tema económico, para poder poner precio a las transacciones sobre los embriones. Y hay otro trasfondo más grave todavía. Lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, y la parte es indubitable, no puede negarse esto. Hay un trasfondo más grave acá. El que es homicida y mentiroso desde el principio, que es el príncipe de este mundo, Satanás, odia fundamentalmente a Dios, pero odia fundamentalmente lo mejor que ha hecho Dios, a su imagen y semejanza, que es el hombre y la vida humana. Pues ese odio al más indefenso, al recién concebido. Y fíjate vos que, por ejemplo, la política del hijo único en China, y se la considera como un hecho natural. O sea que el Estado ahora determina cuántos hijos vos vas a tener. Y se lo considera, es una medida demográfica. Es decir, que el Estado ya ahora se mete hasta no solo en los aspectos, digamos, de las relaciones más amplias, sino en el mismo corazón de tu casa. Y
y poco falta para que digan, bueno, dónde hay que poner, sentarse, qué pantalones hay que El Gran ponerse. Hermano de Orwell, Claro, ¿recordás? pues, sí, por está supuesto. siendo superado. Esto es el Gran Hermano. Ya un gran momento va a decir, ojo Hugo, no se acerca a su esposa, que, No, hoy, cuidado, claro. que hoy es jueves, a usted le toca los A usted le viernes, toca viernes, sí. y ojo, tome los preservativos anticonceptivos porque ya tiene 2 hijos y no puede 3, ya no puede traer más. Es algo que la gente no se da cuenta y se va generando una sensación tremenda. Claro, que uno no se acostumbra a la dominación. Fíjate el Gran Hermano. Sí, fíjate el Gran Hermano de Dios. Claro. Y la gente se acostumbra a que lo dirijan. Fíjate cómo llaman al confesionario. Entran al Gran Hermano para destruir la competencia. El egoísmo, la mentira se convierte en... Qué similar está la República Argentina a un gran laboratorio, Gran Hermano, en el cual él, ella y los adláteres están determinando cuántos hijos tenemos, cuáles son los derechos que tenemos, política de Estado. Cuál va a ser el alcance de la propiedad. Sí, como esa política vergonzosa de ayer del gobierno de la ciudad con el Chau Tabú. Donde se promociona toda la pornografía para la juventud. Pero está clarito, esto es una revolución cultural. Claro, y eso todo viene del Leviatán Estado, y la gente se considera, es decir, es una gran lucha contra las libertades personales. Acá hay algo que cuando se abandona el evangelio se pierde la libertad. Claro, a eso iba. Acordate que, claro, la verdad a eso iba. Bueno. Entonces, también has desarrollado esto, que yo quisiera que terminaras con algo que siempre busco en nuestro programa, ¿no? Esa exhortación al laico católico a que tome conciencia de este poder político contemporáneo que tiene un real poder de transformación de la vida íntima nuestra, inclusive de nuestra propia naturaleza, la cual rechaza. ¿Cuál debe ser, en tu concepto, y siguiendo al magisterio, aplicando tu conocimiento y el sentido común, cuál debe ser la actitud nuestra como católicos frente a este gran leviatán, frente a este gnosticismo político que está aplastando hasta nuestros derechos más elementales, y a los seres más queridos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas? Claro, a todos los... Bueno, que hay una obligación en el cristiano con inquietudes intelectuales de formarse. No puede ser que un cristiano sea economista y estudie mucha economía, pero no estudie de la misma manera la doctrina católica, que no penetre en la Sagrada Escritura, que no descubra, que no estudie teología, filosofía. Es decir, tiene que ir a acompañar, claro, eso no puede ser, hay como una especie de esquizofrenia del conocimiento, fruto del racionalismo, precisamente. En cuanto que uno queda como un carbonero en el aspecto religioso y a lo mejor como un gran científico, esto crea una gran tensión y provoca estas situaciones donde uno dice, la ciencia dice que tal cosa o la ciencia, es decir, no pueden enlazar la teología con la ciencia. No tiene ningún inconveniente la teología con la ciencia. Claro, al revés, la teología favorece el desarrollo científico. Claro, fíjate vos que... Incluso sabemos que históricamente el desarrollo científico se ha debido precisamente a la desmitificación de la naturaleza. Y claro. Vos lo has sintetizado muy bien, Horacio. Fíjate un detalle que es tan importante señalar. Por algo terminando el siglo XX, Juan Pablo II tuvo sacado una encíclica Fides et Ratio, la razón señalando que no son incompatibles, sino complementarias, las dos alas que necesariamente orientan al hombre a su fin, a su felicidad temporal también y trascendente. También es lo importante. Bueno, eso te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Déjame muchísimas gracias por... Es un tema muy difícil, muy técnico, pero tiene una realidad palpable, cotidiana. Claro, es muy palpable. Desde ya, como te digo, vas a ser nuevamente invitado. El año próximo intensificaremos los temas y te voy a invitar nuevamente para que... Pero me quiero llevar como conclusión que vos has señalado muy bien para decirlo, y lo voy a reiterar, lo siguiente: es muy importante tener en cuenta como laicos católicos que el poder político no es algo que nos debe resultar soslayable, algo que debe ser, ante el cual tenemos que tener una neutralidad. Dios no es neutro. Para Dios es sí, sí, no, no. El Evangelio y las exigencias éticas del Evangelio es un compromiso ineludible para un laico católico, que no puede ser negociado. Bueno, Horacio, te reitero. Muchas gracias. Las gracias. Y enseguida continuamos cerrando este programa.
Queridos amigos, laicos, católicos, vamos a culminar nuestro programa de hoy puntualizando algunos aspectos que tan bien ha desarrollado nuestro invitado de hoy. La gnosis y el gnosticismo tienen una acuciante realidad, que quiero enfatizar con esto. No podemos permanecer neutrales en esto, como decíamos. El gnosticismo impera en las construcciones políticas modernas y contemporáneas. Y ese imperio ilegítimo que ejerce se opone radical y frontalmente al pensamiento y al dogma propio católico. El intelectual católico ante esto tiene una ineludible deber de sustentar una política realista basada en la realidad, acorde con la auténtica dignidad del hombre, criatura que como tal reconoce la acción benéfica del Creador y al mismo tiempo considerarse criatura lo ubica en un concierto de adhesión con la voluntad del Creador. El gnosticismo político rechaza esta posibilidad de trascendencia. Para ello, entonces, quiero recalcar un aspecto que no lo nombró expresamente nuestro invitado, pero está subyacente en toda su exposición. El pensamiento realista, la filosofía realista, la especulación metafísica de Santo Tomás de Aquino, el tomismo, ese tomismo esencial que se ha desarrollado, el cual involucra la escuela más antigua del pensamiento filosófico existente, aunque parezca mentira, aunque no impere, es la única que se opone, y por eso lo ha asumido claramente el magisterio auténtico de la Iglesia, que se opone a este gnosticismo, a este inmanentismo que ha llevado a graves confusiones. Ojo, laicos católicos, tengamos en cuenta que este gnosticismo político ha llevado a aberraciones teológicas en la liturgia, en la teología, en la pastoral de evangelización, con tristísimos y dolorosísimos resultados, que el año que viene vamos a ir profundizando. Como siempre, quiero terminar con una grajea de mi querido maestro y querido sacerdote, el padre Leonardo Castellani. Él nos decía ya por la década del 50 que hay 4 cosas en el orden intelectual a la cual más malas. 4 cosas en el orden intelectual a la cual más malas, más perversas, digo. ¿Cuáles son? La ignorancia, el error, la mentira y la confusión. Ignorancia, error, mentira y confusión. Lujo que no podemos darnos los católicos. No podemos ser ignorantes, no podemos sustentar el error, no podemos basarnos en la mentira y mucho menos en la confusión. Confundir lo que es discernir. Con esto, ¿qué hacía el padre Castellani? Caracterizaba con esa habitual precisión que tuvo y con esa caridad que formó toda su vida, la situación actual de la política contemporánea y de nuestra política nacional. ¿Quién puede negar esto que afirmaba recién, repito, en 1950, hablando de la cultura Castellani? Decía, el fomento de la cultura del país, de nuestra Argentina, por el gobierno, es matufia, más bien estorba que fomenta. ¿Qué diría hoy Castellani ante nuestra actual situación política? ¿Qué diría de nuestro gobierno, que han hecho suyos todos los postulados de esta gnosis o gnosticismo político que también ha sido desarrollada por nuestro invitado de hoy, por nuestro invitado, bien digo? Es decir, ante esta realidad que vivimos, el mismo Castellani nos daba la única receta válida para todo católico, y decía textualmente lo siguiente, Castellani: es necesario que el laico católico hacer verdad. ¿Y cómo se hace verdad? Con la coherencia, solamente con la vida. Es decir, nosotros testimoniando a la verdad, la única manera de ser católicos, es decir, es la única manera de ser auténticamente libres. La próxima semana, Dios mediante, culminaremos nuestro año, 20º programa. Trataremos de hacer en él un resumen sintético de todo lo que hemos visto a lo largo de este año, marcando los ejes rectores. Como siempre, los invito a que expresen su opinión, que interactuemos. Son críticas, siempre son bienvenidas, son constructivas, aunque sean destructivas. En última instancia, la polémica ha sido la que le dio fuerza al cristianismo a través de una apologética
que en coordinación con la ortodoxia es el auténtico testimonio.